Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y hoy les traigo un nuevo episodio de Recorriendo Ciudades Japonesas. Esta vez es el turno de la ciudad de Saitama, la capital y la ciudad más poblada de la prefectura de Saitama que le corresponde a la región de Kanto. En esta oportunidad tengo el honor de poder charlar con Pokis, del Instagram y del canal de YouTube Fernet con Pokis. Ella vive en Japón y es una de las grandes difusoras de la cultura japonesa, sin ninguna duda, porque cada vez que uno ve su Instagram, sus historias, nos llevan y nos transmiten inmediatamente ese sueño y ese ensueño de poder contemplar una ventana hacia Japón. Así que, Pokis, bienvenida a mi podcast. Para mí es una gran alegría contar con tu presencia y principalmente que nos cuentes toda la historia y toda esa magia que posee la ciudad de Saitama. Pero vamos desde el comienzo. ¿Cómo es recorrer la ciudad de Saitama? En el hecho de que una cosa es ir de turista, pero ¿cómo es recorrer una ciudad japonesa ya viviendo en Japón? Porque uno lo piensa y me imagino que uno contempla, uno observa todo y todo lo que lo rodea ya de un modo distinto, estando ahí, ¿no? Ya siendo un ciudadano más. Así que, para comenzar, ¿cómo definirías vos el hecho de caminar por la ciudad y contemplar todo lo que la rodea? Hola David, muchas gracias por recibirme hoy en tu podcast. Mi nombre es Pokis y vivo actualmente en Saitama, en la prefectura de Saitama y en la ciudad de Saitama. Hay muchas otras ciudades adentro de la prefectura, pero yo tengo la suerte de vivir justamente en Saitama-shi, que es una ciudad increíble en la que me encanta vivir. Me encanta porque justamente tiene todas las cosas que uno podría pensar cuando piensa en Japón y cuando piensa en Tokio, sin la cantidad excesiva de gente. ¿A qué me refiero con todo lo que uno pueda pensar? Tenemos un montón de lugares para comprar cosas de anime, por ejemplo, muy importante para mí. Tenemos game centers, que son los lugares de juegos. Tenemos cine, tenemos obviamente lugares para comprar ropa, tenemos izakayas, restaurantes, bueno, farmacias, obviamente, shoppings, todo lo que se les podría ocurrir lo tenemos acá y justamente para mí a 2 estaciones de distancia. Vivo muy cerca de un lugar que se llama Omiya, que fue reconocido como uno de las tres, digamos, de los 3 barrios más lindos para vivir en Japón actualmente. Viene muy bien en el ranking últimamente. Y bueno, por esto es que me siento muy afortunada. Además, gracias a mi trabajo, tengo la posibilidad de viajar por toda la prefectura y conocer todas las ciudades de Saitama, lo cual me da una perspectiva más general de cómo es vivir por acá, porque no es todo lo mismo. Vivir en Japón es increíble. Obviamente al principio cuando uno llega todo lo sorprende, pero después te vas acostumbrando y ahí es cuando empezás a notar las cosas más chiquititas, los detalles. Una cosa que yo digo siempre cuando me preguntan qué cosas me llaman la atención de vivir en Japón es el paso de las estaciones. Cómo empecé a notar el paso de las estaciones viviendo acá. ¿Por qué? Porque en Japón es muy común, al vivir en una zona que no es tan llena de edificios, ciudad, sino que yo vivo un poquito más apartada de las estaciones tan principales, puedo ver en la casa de todos mis vecinos las flores y los árboles que ellos tienen con vista a la calle. Entonces puedo ir caminando y viendo, ah, bueno, ahora floreció tal cosa, por lo cual estamos en abril. Y ahora estamos en mayo y florece esta otra flor.
Y ahora llegó el otoño y entiendo que empiezan a aparecer todos los momiji, que es la floresta de maple. Em, Eso es algo que tal vez si uno viene 2 o 3 semanas de vacaciones y justamente si viene, por ejemplo, solo por el otoño o solo por la temporada de sakuras, no lo podés registrar con tanta claridad. Ya es el tercer año que estamos viviendo acá con mi esposo y es muy notorio para mí esto, cómo voy registrándolo y cómo me hace sentir mucho más conectada con el medio ambiente, digamos, y convivir en Japón. Y ahora me interesaría saber cómo definís vos a las personas que viven en la ciudad de Saitama. ¿Cómo es alguien que no es en sí de la capital de esas grandes urbes? Porque uno a veces cuando piensa en Japón se imagina siempre a Tokio, ¿no? Pero ¿cómo es cuando uno traza la visión o a la vez ya comienza a vivir en otra ciudad, ¿no? Un poquito más alejada de la gran urbe en sí misma, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por supuesto. Y a la vez, ¿cómo te conectas con las personas, ¿no? De todo tu entorno? ¿Y qué nivel de importancia en la ciudad tienen, por ejemplo, los templos? ¿Cómo se viven los festivales? Porque creo que ahí también es como que las personas pueden liberar o sacar también ciertas cosas que tienen internas, ¿no? Por el hecho de lo festivo. Eso también es como para pensar. Las personas de Saitama viven un poco más relajadas que las personas de Tokio, eso es lo que dicen siempre ellos. Yo la verdad que no lo noto tanto. Aquí también la gente trabaja muchísimo, trabaja horas extras en lo que se llama Zangyo. Pero son todos muy amables. La verdad es que la gente es muy amable. En todos lados te reciben con una sonrisa. Hemos tenido la suerte de, bueno, que mi esposo puede ir a centros comunitarios a estudiar japonés con viejitos y todos lo han recibido con muchísimo amor. Tenemos una vecina también, que es una señora de unos 90 años, que siempre nos invita a comer a su casa, divina. Tengo compañeros en la oficina con los que a veces salgo a tomar algo o que me han invitado a sus casas. Me siento muy, muy afortunada con la gente que me tocó. Tengo una supervisora que también es, eh, es muy importante para mí, que siempre está presente y que siempre me acompaña mucho, con la que puedo abrirme un poco más. Porque creo que la mayor diferencia entre la gente de Japón y la gente de Argentina es el tiempo que tarda uno, va no uno, sino justamente los japoneses para abrirse y poder hablar de temas más profundos. Esto no creo que sea solamente en Saitama, creo que pasa en todos lados. Los latinos, y en particular, bueno, siendo argentina, en 2 o 3 minutos uno habla de toda su vida, y esto en Japón no es así. Uno por ahí se pone a hablar más del clima o de qué va a hacer en las vacaciones, pero no aparecen charlas sobre los sentimientos. Creo que esa es una de las mayores diferencias, pero no significa que no sean amables o que no sean cálidos, simplemente es muy distinto. Respecto a los templos y los festivales, lo que me preguntabas, como en todo Japón, en Saitama también hay un montón de templos, te puedes cruzar con uno en cualquier lugar totalmente inesperadamente y siempre les dan como un color a tus días cuando te cruzas con uno que no sabes que está ahí. Porque cuando tenés en particular los jinja, que tienen el tori rojo, el portón ese rojo tan conocido, es como que llama la atención en el medio de tal vez edificios o del verde, los colores te llaman mucho, mucho la atención. Y Saitama tiene en particular un montón de templos y santuarios, jinjas y tera, muy importantes para la historia japonesa. En particular en Omiya, que es la ciudad que les nombré anteriormente, está el Hikawa Jinja, que es uno de los templos más importantes de Japón, el de Omiya en particular, que tiene un camino para llegar hasta el templo, que creo que es el sando, el camino hacia el templo, hacia el jinja, más largo de todo Japón.
Y después también tenemos en la prefectura de Saitama, pero en Kawagoe-shi, que es otra ciudad muy hermosa y la más turística que tenemos nosotros, otro Hikawa Jinja, que también es precioso, en el que se puede, ¿cómo se dice? Tomar la suerte, agarrar como tu, sí, bueno, tu suerte de unos pescaditos. Es muy, muy tierno y muy hermoso. Respecto a los festivales, también tenemos un montón de festivales importantísimos. En particular, ahora se me ocurren dos. Uno es en la ciudad de Kumagaya, que es el Uchiwa Matsuri, el festival de los, ¿cómo se dice? De los abanicos, que es uno de los festivales más grandes de canto, hermosísimo, con carrozas y gente tocando los taiko, los tambores japoneses, sin parar. Me pareció increíble, pero es una zona de las más calurosas de todo Japón, y se da ese Matsuri en el verano, con lo cual hay que tener un poco de calor, un poco de cuidado con el calor. Y el otro festival que se me ocurre es el Chichibuyo Matsuri, que también es uno de los festivales más grandes de todo Kanto, hermosísimo, en el que también tenés carrozas que recorren la ciudad y a la vez fuegos artificiales. Hermosísimo. Ambos muy recomendables. Ahora me interesaría escuchar cómo es el medio de transporte. ¿En qué se maneja mucho las personas? ¿Es más el tren, el subte o también tiene más preponderancia las bicicletas? Porque eso es un hecho que a mí siempre me ha sorprendido mucho cuando uno observa documentales sobre Japón, y es el hecho de ver a la bicicleta como un medio muy, muy, muy usado, ¿no? Uno está tan acostumbrado a Buenos Aires, ¿no? Que uno siempre se maneja en colectivo o en subte aquí, ¿no? Pero allá yo observo mucha bicicleta, mucha cultura así de la bicicleta. No es que acá no lo haya, pero a mí me sorprende ese hecho, ¿no? Y bueno, qué decir de la maravilla de los trenes, cuando yo veo esos trenes japoneses extraordinarios, el subte todo interconectado. Eso es un hecho que me parece muy impactante. Y a la vez, yendo al otro extremo, ¿cómo es la noche en la ciudad? ¿Cómo es la noche en Saitama? ¿Cómo son los bares? Porque me imagino a la gente de día, pero también cómo es la gente en la noche. Trenes es lo que más se usa en Saitama. En particular, Saitama-shi, la ciudad en la que vivo yo, está muy bien conectada con Tokio y está muy bien conectada con gran parte de la prefectura. El mayor problema es que la zona este y la zona oeste de Saitama no están bien conectadas, por lo que para llegar al otro lado, muchas veces cuando tengo que ir para allá por trabajo, me toca ir hasta Ikebukuro, o sea, ir hasta una estación en Tokio y ahí cambiar para volver a subir hacia Saitama. Pero en general el sistema de trenes está muy bien conectado. Después tenés lo que serían los colectivos, los bus, que no me gustan a mí en particular porque estoy tan acostumbrada ya a que los horarios funcionen bien, que tal vez el bus se atrasa 2 o 3 minutos y no estás muy seguro de si va a venir o no va a venir, como que agarra un poquito de ese miedo. Pero siempre llegan y en general son bastante puntuales. No me ha pasado mucho que se atrasen más de 5 minutos. La bicicleta sí se usa. En particular te puedo contar que la usan los chicos para ir al colegio. En Saitama, no sé si esto es así en otras prefecturas, pero en Saitama el colegio al que te toca asistir en Shogakko y Chugakko, que sería la primaria y la secundaria baja, depende de la zona en la que vivís. No podés elegir cualquier lugar para mandar a los chicos al colegio. Y entonces, como tiene que estar cerca de la zona, tienes que poder ir caminando o en bicicleta. Y el recorrido que se hace en la bicicleta también tiene que estar previamente avisado y señalizado en un mapita que se entrega a los colegios. Así que los chicos usan un montón la bicicleta. Y otra cosa que se usa la bicicleta es para ir hasta la estación, aquellas personas que no viven tan cerca de la estación. Entonces vas con la bici, la dejas ahí al lado, en lo que sería un lugar para dejar las bicicletas, que se pagan un par de yenes por hora. Y después cuando tenés que volver, vuelves a tomarte el tren y recuperas tu bicicleta y volvés a tu casa.
En las zonas que son más del Inaka, o sea, las zonas de Japón en donde no es la gran ciudad, que no es mi caso, yo estoy muy bien ubicada, pero como te decía antes, me toca ir por trabajo a varios lugares que no están tan bien conectados, en particular que los colegios quedan muy lejos. En esos casos, la gente maneja muchísimo auto. Me ha tocado subirme a los autos de varios profesores para llegar a los colegios y una cosa que me llama mucho la atención es que casi todos los autos vienen con pantallas instaladas en las que la gente está mirando la tele mientras está conduciendo o manejando. Así que eso es algo que a mí me llama particularmente la atención. Y para finalizar, me gustaría saber cuál es o cuál es la música o la melodía que vos más relacionás con Saitama. Puede ser de músicos de la ciudad o puede ser algo que no tenga nada que ver con la ciudad, pero que vos escuches una melodía o leas un libro o algún hecho artístico, ¿no? Que vos lo veas o lo escuches o lo sientas y digas, wow, esto es de aquí o esto me lleva a Saitama. Esto que estoy escuchando, que estoy y que me llega, también me hace transportarme y me hace sentir tan de ahí, ¿no? Y bueno, y para finalizar, para todos los que nos están escuchando, ¿cómo te pueden seguir en las redes? Porque tu canal de YouTube y tu Instagram es extraordinario, es una ventana hacia la cultura japonesa que es un tesoro. Música en particular no se me ocurre tanto, pero sí te puedo contar que en Japón a las 4, 5 o 6 de la tarde, dependiendo del momento del año, suena como un anuncio en los altoparlantes. Supuestamente es para corroborar que los altoparlantes funcionen bien en caso de que haya algún desastre natural. Pero también lo hacen en esos horarios, que es cuando empieza a bajar el sol, para avisarle a los chicos que ya tienen que volver a su casa. Ese anuncio se da siempre con algún tipo de canción. Y cuando nosotros llegamos a Saitama, justo la canción que sonaba en ese horario era Furusato. Furusato es una canción muy típica de Japón, es casi como un himno nacional, aunque no lo es, pero es una canción que nosotros habíamos aprendido cuando estábamos estudiando japonés, cuando éramos muy chicos. Así que llegar y de repente escuchar Furusato fue bellísimo. Siempre me va a recordar a ese primer invierno. Respecto al arte, te puedo contar que hay una película que se llama Ton de Saitama. En inglés le dicen Fly Me to Saitama. Fly Me to the Saitama, creo que le dicen, que es una película increíble, llena de referencias a lo que es vivir en Kanto. La película se trata sobre cómo Tokio gobierna toda la zona de Kanto y todas las personas que sean de otras prefecturas no tienen permiso para pasar a Tokio. Y obviamente hay muchísima desigualdad. Entonces, una persona que es Gact, que tal vez lo conocen, porque es creo que un cantante muy conocido, ¿no? Gact actúa como un personaje infiltrado de Saitama que se hace pasar por Tokiota y que lucha por la liberación de la gente de Saitama. Eh, Muy, muy cómica. Saitama tiene un sentido del humor que a mí me encanta porque es una prefectura muy basureada por el resto de Japón. Le llaman Dasaitama, que sería como Saitama el poco cool. Seguro que hay una palabra mejor para explicar eso. Pero tienen un sentido del humor sobre sí mismos muy increíble y esa película está genial. La canción al final de la película también está buenísima. Y viviendo acá y recorriendo tanto todo el tiempo, la verdad es que pude entender casi todas las referencias, fue maravilloso. Este año, bueno, el año pasado ya, salió una segunda película que se llama Donde Saitama 2 sobre la zona de Kansai, es decir, la zona en la que está Osaka, Kyoto, Nara, Hyogo, Iwate y otros lugares más. Y pasa algo muy similar en el que Kyoto, Osaka y Hyogo, creo, tienen como el control de toda la zona y hay otras prefecturas que viven en situaciones totalmente desiguales.
El personaje principal termina yendo para esa zona porque cree que para saitamizar el mundo lo que le hace falta a nuestra prefectura es un mar. Entonces quieren ir hasta esa zona para agarrar un poco de arena y convertir Saitama en una zona marítima. Y en el medio de esto conoce a un personaje que es de aquellos que están siendo discriminados en la zona de Kansai y lucha también por la liberación de ellos, contra en particular el líder de Osaka, que es un personaje muy particular. Claramente ahí hay un montón de referencias que no pude entender porque yo soy de la zona de Kanto, no soy de Kansai, pero igual fue graciosísima y se las recomendaría, aunque no sé qué tanto van a poder entender, pero es maravillosa. Así que esas son las cosas que a mí me hacen pensar en Saitama y el gesto de la película, que es como hacer un círculo con el dedo gordo y el dedo índice con las dos manos, como el gesto de OK y cruzar las dos manos. Es medio difícil lo que, la explicación que estoy haciendo, pero hay un gesto que hacemos con las manos y que cuando cada uno lo hace, sabe que es el gesto de Saitama. Así que fue una película muy que marcó época, digamos, y que da identidad. Me encanta, muy fanática de esa peli. Me quedo igual pensando un poco más en el tema de la música y me acabo de dar cuenta de que no dije esto, que es la canción de Saitama, la canción de Omiya Ardilla. Paso a explicar esto. Saitama obviamente tiene un montón de equipos de fútbol, como en todos lados, y hay dos equipos que son, digamos, enemigos. Uno son los Urawa Reds, que es de la zona de Urawa, y otro es Omiya Ardilla, que aparentemente no son muy buenos, pero son los de nuestra parte de la ciudad. Los amamos porque su mascota es una ardilla, que se llama Omiya Ardilla, se pronuncia así. Y la canción que tienen la pueden buscar como Vamos Ardija con J. La canción de cancha de Omiya Ardilla es lo mejor del mundo. Es prácticamente una canción de anime. Dice cosas como, no sé, aunque nos caigamos y nos lastimemos, volveremos a levantarnos porque la diosa de la libertad está ahí mirándonos. Cosas así. Es buenísima la canción, se las recomiendo muchísimo. Y les dejo como una partecita que es Ardilla, Atsui Hato de Ardilla. Es, ay, esa es la canción. Ten- ¿Cómo puede ser que me hubiera olvidado? Esa es la canción. Y además es una música que suena en los trenes, porque todos los trenes acá tienen su jingle, eh, cada vez que llega el tren. El de la Keijinto Hoku Line en la estación de Omiya es esa música la que suena de fondo. Me encanta, recomendadísima. Por último, si me quieren seguir en redes, les recomiendo que me sigan en Instagram en Fernet con Pokis Ok. Acuérdense de poner el OK al final. Pokis se escribe con CKY, Fernet con Pokis OK. Y bueno, en ese Instagram me la paso subiendo cosas sobre mi vida acá en Japón, algunas reflexiones, también sobre festivales, recomendaciones, muchas cosas, todo lo que voy viviendo estando acá. Así que con mucho gusto voy a estar esperándolos en mi canal. Un beso y de nuevo muchísimas gracias por recibirme hoy. Y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Pokis, por todo. Fue un honor y un gran privilegio contar con tu presencia en mi podcast. Y también muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando. Yo soy David el saxofonista, pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales. Y a este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube y en Apple Music. Les mando un saludo a todos. Chao.